Contextos. Hola, buenas noches amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto recibirlos aquí en Contextos, no he podido estar unos días, pero seguimos y me da muchísimo gusto saludar ni más ni menos que a mi maestro y contraparte ideológica, el maestro Ricardo del Muro. ¿Cómo está, maestro? Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Pues bueno, hay varios temas. Hoy es el tema de Rosario Robles, el de que se haya acogido a este beneficio que se llama criterio de oportunidad, que pues es un derecho que puede alegar una persona sujeta a investigación, a proceso, y donde la autoridad tiene la facultad discrecional, digamos, de valorar el involucramiento de la trama de otras personas que pudieran estar involucradas en la comisión de delitos. Se entiende que personalidades, bueno, se entiende que personas en su figura original, esta figura del testigo protegido o testigo colaborador, que tenía como propósito en los años de Italia, donde estaba la mafia siciliana, y en los años 30, 40, allá por donde estaba Al Capone y todos estos personajes, y luego más tarde, pues la idea era poder tomar a un testigo que pudiera estar amenazado por la propia mafia de algo y por lo cual no podía confesar a riesgo de que le hicieran algo, y entonces acogía estos beneficios. Hay una figura en la ley que establece que el testigo puede ser protegido. Ahorita hay una que se está mal usando el término, el testigo colaborador y el testigo protegido. Hay una clase de testigo que hace una declaración, no se carea con los que acusa, como sucede en este caso que estamos viendo ahora con Rosario Robles, que ha apuntado todas sus baterías hacia Luis Videgaray, diciendo que hubo recursos, lo que se sabe hasta ahora, desviados para la campaña del PRI, específicamente José Antonio Meade. Y por otro lado, esta figura le decía que protege la identidad incluso de la persona. Por ahí hay una muy buena película de Robert De Niro, que pertenece en la cárcel a la mafia italiana y lo mandan a vivir a otro país con otra identidad, y que prácticamente vive protegido por las autoridades. Les cambian la identidad, les rentan una casa, les dan dinero para vivir, no lujosamente, tampoco precariamente, pero bueno, todo este tipo de herramientas legales tienen como propósito, pues, encontrar a quien revele toda una trama de delincuentes que hayan participado en una orquestada organización, que parece ser el caso que nos ocupa. Yo creo que Rosario Robles se desesperó de ir por el lado amable, de confiar en la ley. De hecho, ella se entregó, a diferencia de Emilio Cebadúa, y Emilio Cebadúa reapareció en escena precisamente acogiéndose esta figura, como lo hizo en su momento Emilio Lozoya. A lo que voy es que, bueno, pareciera que se está abusando de esta figura, y vamos a ver en qué desemboca todo esto. No sé cuál sea su opinión al respecto, querido maestro. Pues yo creo que Rosario Robles estaba jugando en el viejo esquema de guardar silencio. Creo que se sentía ella en cierta medida todavía con suficiente fuerza. Creo que estuvo midiendo un poquito hasta dónde podía llegar la acción de la justicia ahora en el gobierno de López Obrador. Y bueno, llama mucho la atención porque de definirse como presa política, cambia súbitamente a testigo colaboradora. Y bueno, todo esto fue desencadenado, obvio, porque Emilio Cebadúa, quien fue su oficial mayor y quien seguramente pues estaba al tanto de todos los movimientos que se estaban dando ahí en la oficina de Rosario Robles, pues fue el primero que optó por acogerse a la figura de testigo colaborador. Y creo que ante esto, pues el abogado de Rosario Robles le dijo, ¿sabes qué? Tienes mejor que colaborar, porque también, por otro lado, yo creo que Rosario Robles se sintió sola, o sea, creo que la dejaron sola, la dejaron colgada de la brocha, como quien dice,
Y bueno, lo que está señalando ella de que en cierta medida todos los movimientos que hizo fueron bajo la supervisión o con el conocimiento de Videgaray, pues esto ya lleva hacia otra línea y por supuesto nuevamente vuelve a aparecer así la sombra de que, como dicen, todos los caminos conducen a Roma, aquí todos los caminos vuelven a conducir a Enrique Peña Nieto. Por supuesto, Videgaray hace una respuesta mediática y él puede decir, mientras no haya las acusaciones formales en su contra, pues puede estar pagando los desplegados que quiera y decir que es inocente y lo que tú quieras, pero creo que cuando ya venga una acusación formal y con datos, pues va a ser otra la actitud que va a tener Videgaray. Ahora también es muy cómodo y hasta cierto punto suena romántico el señalar que los recursos siempre fue una malversación de esta que los periodistas llamaron la estafa maestra, que fue una malversación para triangular el dinero y que el dinero finalmente se iba hacia la campaña política, ¿no? Como si esto fuera así un fin altruista, cuando en realidad pues bien sabemos que en esos movimientos, y eso esperemos que la investigación lo descubra, no sabemos realmente el dinero a los bolsillos de quién fue a parar. O sea, es muy lógico pensar que ante un manejo prácticamente libre del dinero y sobre todo un dinero que se sabe de antemano triangulado a diferentes instituciones, a diferentes universidades, pues sí, en el camino seguramente que fueron quedando recursos en los bolsillos de quien se encargó de estar repartiendo este dinero. Y bueno, yo creo que es ahorita ya fue la nota del día de hoy. Van a salir cosas muy interesantes, sobre todo están involucradas muchas universidades, están involucradas universidades de Michoacán, de Querétaro, está involucrada la UNACH, la Universidad de Chiapas también en ese movimiento, la Universidad Autónoma de Chiapas en ese movimiento, la Universidad del Estado de México, y pues creo que sí va a ser un asunto grande, vamos a ver hasta dónde llega. Y yo creo que sí, en el momento en que ya las acusaciones sean más serias y fundamentadas contra Videgaray, pues vamos a tener tal vez una respuesta de este funcionario que se va a ver en la misma disyuntiva de Rosario Robles, ¿no? Tal vez quiera él asumir la culpa solo. Aquí es un poquito, como tú bien decías, como la ley de la mafia, ¿no? Tal vez quiera él asumir la culpa solo, o o a lo mejor finalmente llega el brazo ejecutor hasta Peña Nieto. Lo que sí es una realidad es de que ha habido ya varios, como que se están moviendo varios tentáculos, o se están iniciando varias investigaciones, y la mayoría de ellas conducen hacia Peña Nieto en diferentes ámbitos, ¿verdad? Entonces creo que eso es lo interesante, pero lo que más llama, repito, lo que llama mucho la atención es ese súbito cambio en donde Rosario Robles cambia de presa política, que lo mantuvo hasta La delatadora, ¿no? hasta la semana pasada, hacer ya decir, ok, doblo las manos y sí voy a hablar y voy a decir cómo estuvo este asunto de que se le ha llamado popularmente la estafa maestra. Pero lo que pasa es que además de lo que ya habían en la investigación, parece que recientemente le agregaron los delitos de delincuencia organizada y otros más graves, que prácticamente la sentenciaban a pasar el resto de su vida en la cárcel. Yo creo que ahí tomó ella la decisión de acogerse a este beneficio y ver qué resulta. Parece ser que es una estrategia de sus abogados más que un acuerdo con la autoridad. Y bueno, pues la autoridad habrá que decir en base a lo que ella afirme, porque aquí, si nada más se trata de dichos y no de pruebas, porque parece que el caso Lozoya se quedó estancado en eso.
Para estas fechas calculábamos que ya los videos iban a estar a la orden del día, que se iban a convertir en una serie de capítulos de una serie de Netflix, ¿no? Sí. Y bueno, ya no salió ningún video más, se hizo una denuncia donde Lozoya pues describe muchas cosas, pero no aporta pruebas. Y entonces puede suceder jurídicamente que se trate de un dicho contra otro dicho, es decir, el dicho de Rosario contra el dicho de Videgaray, y si los dichos no van acompañados con pruebas, entonces el asunto tiende a alargarse, pero entonces la defensa, yo creo que lo que está pensando es solicitar en lo que se investiga el mismo beneficio que se le dio a Lozoya y el mismo beneficio del que está gozando ahora Emilio Cebadúa. Es decir, que Claro, están viviendo el proceso fuera de la cárcel, ¿no? claro. Pero me gustaría, maestro, bueno, y todo apunta, parece ser desde el Pemex Gate, luego con Lino Corrodi en la campaña de Fox, parece ser que, y ahora en la estafa Gate, la podríamos llamar, parece ser que en este país no se pueden hacer elecciones sin conseguir fuentes de financiamiento multimillonarias, ¿no? Parece ser que esa es la historia de los procesos electorales en México. Pero bueno, ¿de qué trata la estafa Gate? Porque mucha gente habla esto es una denuncia, la estafa maestra. Es una denuncia que hacen Mexicanos Unidos contra la Corrupción, que da a conocer y del cual deriva toda esta investigación. Se habla de un pleito personal, de un rencor del presidente con Rosario Robles por cosas del pasado, pero bueno, eso es una mera conjetura, pero lo que sí se ve es que hay un trato diferenciado para Rosario Robles, que pareciera, al menos para los comentaristas, gozar, digamos, de cierta, si no simpatía, cuando menos cierta solidaridad en que su caso se está viendo o se está tratando de manera diferente, ¿no? Entonces, ¿pero de qué se trata la estafa? De dineros que bajaron, pregunto, maestro, a través de un programa para las universidades y que al parecer terminó siendo desviado, es así, ¿verdad? Así es un progreso. Se manejaron recursos que iban supuestamente para realizar determinadas obras de carácter social, y bueno, en este caso se escogió que eran para varias universidades, y pues no hay tal obra, o sea, ese dinero se canalizó, se dijo que se iban a hacer, y finalmente la gran pregunta es dónde quedó el dinero, ¿no? Si no se sabe dónde quedó el dinero, No pues se por lo sabe dónde pronto, quedó. lo interesante para mí como abogado, más que también como analista, va a ser ver qué va a hacer la autoridad ante esta, porque me parece que se está empezando a abusar de la figura. Ahora parece ser que acogerse a esta figura está resultando mejor que meter un amparo. Ya cualquier persona que agarren y que sea parte de una trama delictiva podrá acogerse a este beneficio, ¿no? Entonces, yo Creo que creo que la condición es muy semejante a la del testigo protegido, o sea, el valor de la colaboración de una persona que está acusado de algo tiene varios elementos. Primero, que la acusación sirva para enjuiciar a un funcionario o a un implicado de mayor alcance, o sea, que en un momento determinado la investigación tenga un objetivo mayor que un simple eslabón, es decir, se van hacia las cabezas de las organizaciones, por eso se maneja el aspecto del crimen organizado. Y por el otro lado, creo que se puede negociar en función de que lo que informan esté apegado a la verdad, o sea, no es nada más hacer señalamientos y nada más, ¿verdad? sí, pero Y, más que de mientras que eso sucede, Lozoya obtuvo la libertad, Cebadúa obtuvo la libertad y entonces tendría que darse el mismo beneficio a Rosario Robles, no puede medirse, pero aunque ya bueno, esté. no sabemos realmente el caso de Lozoya, el caso de Cebadú, en qué condiciones están, o sea, sabemos que no están encarcelados, No habían sido pero, encarcelados y pidieron pero ese beneficio, ¿no? sí, posiblemente estén como detenidos en su casa, o sea, no lo sabemos realmente. Hay una hay muchas, en el aspecto de eso hay muchas interrogaciones. Tiene prisión domiciliaria, sujeta a proceso domiciliaria. Así es. Pero Tiene, creo que le pusieron como una, ¿cómo se llama? Una esas, pulsera.
una pulsera para evitar que se fugue. Oiga, pero hasta el día de hoy no hemos visto a Lozoya porque nunca salió No, ni video, ¿no? así es, no sé, Oiga, y está que en... anda paseando por Islas Canarias ahí tomando el sol. Bueno, no creo ahora con el COVID, pero bueno, todo Y no puede hay suceder en muchas este dudas, país. porque el otro punto que también está generando inquietud y ver qué es lo que hay atrás, y creo que son de los aspectos que nos vamos a enterar posiblemente en las próximas semanas, es cuáles son los cargos o en qué carácter regresa el general Cienfuegos a México, que eso no se ha aclarado todavía. No sabemos si viene y va a estar libre. Claro, hay toda una lógica jurídica que se señala que si no hay cargos, si se retiraron los cargos allá y aquí no tiene cargos, pues o sea, pues finalmente puede quedar libre. La otra opción la otra situación es de que la Fiscalía estadounidense al parecer le dio pruebas a los fiscales mexicanos y que en ese sentido posiblemente se pueda desarrollar un juicio aquí, ver si va a prevalecer la justicia civil sobre la justicia Pero militar. hay muchísimo desaseo, maestro. Le voy a platicar por qué. Porque el momento de la presunta investigación, la interferencia de mensajes en BlackBerry, que es lo que yo sé del caso, donde le apodaban hasta el padrino al general Cienfuegos, era cuando estaba en funciones el general, es decir, cuando estaba de jefe de la Defensa Nacional, y se supone que existe un esquema de colaboración entre la DEA y las autoridades mexicanas para los casos específicamente de narcotráfico. Yo creo que investigar a una persona, más allá de esos acuerdos de cooperación, de otro país que ocupa un alto rango, eh, podría ser hasta espionaje. Sí, sí, sí. No, O aunque sea, no se hablaba del tema, pero pues era espionaje porque estaban interviniendo las llamadas sin una orden judicial, sin una justificación y con el desconocimiento de las autoridades mexicanas. Ahora, pensemos por un momento en que el general Cienfuegos allá sí se pudiera haber acogido él mismo a ser un testigo colaborador. Eh, y que esto hubiera llevado entre las patas a medio ejército, porque dudo, suponiendo sin conceder que fuera cierto que él estaba involucrado, que lo haya hecho solito, sin que estuvieran de por medio mandos militares medios o sujetos a su jurisdicción, que era prácticamente toda el ejército. Entonces, el asunto yo creo que tuvo un mal manejo diplomático. El activista académico, esposo, de todo lo hace John Ackerman, ahora comentarista de Canal 11, dijo que en un Twitter que el presidente sabía 15 minutos, 15 días antes, perdón, de la detención, y esto es una declaración como para llamarlo a declarar a él, para decirle, a ver, ¿de dónde sacaste esta información? Porque lo que yo vi fue a un presidente sorprendido por la detención. La gente de la 4T, los seguidores, inmediatamente aplaudieron la detención, aunque no era por parte de las autoridades mexicanas, y 15 días después da un revés en el sentido completamente contrario, raro en las autoridades de procuración de justicia de Estados Unidos que liberen así, sin más, a una persona. Hay una serie de tratados, pudieron haberlo extraditado, pudieron haberse recurrido a una serie de mecanismos legales, y sin embargo simplemente le retiraron los cargos. Dudo yo muchísimo, maestro Ricardo, que vayan a continuar con esa investigación, y pues prácticamente lo exonerarán de todo cargo, como el presidente mismo afirmó de que no se le investigaba en México, porque seguirlo investigando acá, pues es seguir hurgando en ese avispero que podría generar una fractura a la lealtad siempre institucional del ejército hacia el supremo comandante de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República. Pero bueno, me gustaría que platicáramos, maestro, si me lo permite, del también muy criticado a participación, bueno, criticada por unos, se lo queda por otros, como todo en este país de buenos y malos, de esta bipolaridad ideológica que tenemos,
el discurso del presidente ante el G20. Digamos, la primera, bueno, es la segunda participación, creo, del presidente en una cumbre internacional a través de la computadora, y que para muchos, incluyéndome a mí, pues dejó mucho que desear. O sea, casi le dio clases de economía a los países, a los reyes del capitalismo, que son los grupos, los del G20, y sostener esta teoría que en la que yo creo que él cree firmemente, que es que apoyando a los de abajo se salpica dinero y esto reactiva la economía. Para mí el gran error del presidente, que creo que les va a costar las elecciones el próximo año, es no haber apoyado no a las grandes empresas, esas estoy de acuerdo que se rasquen como puedan, pero sí a las pequeñas y medianas empresas del país. Bueno, hay un punto que nada más que para cerrar el otro tema que estábamos hablando, es ¿Sí? de que la verdad es de que hay muchas cosas nebulosas, y entre esas cosas nebulosas se habla de un posible trato secreto o un acuerdo secreto entre las autoridades mexicanas y las autoridades estadounidenses, concretamente la DEA. Y bueno, llama mucho la atención de que ahorita nuevamente, si no se han dado cuenta, está surgiendo en los medios la figura de Caro Quintero, y se está otra vez, se nos vuelven a recordar de que es el principal delincuente que está buscando la DEA, pues obvio porque no solamente estuvo involucrado en el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, Quique Camarena, sino que además, pues todo indica que fue tal vez el brazo ejecutor de su asesinato. Y entonces, aunque se sabía que Caro Quintero estaba prófugo, y se fugó aquí en el país, como que ese caso de la búsqueda y la recompensa y el llamar y poner otra vez los reflectores sobre Caro Quintero se había, pues si no olvidado, digamos que se había diluido entre tanta información que hemos tenido. Y ahorita en este contexto del regreso del general Cienfuegos y la legalización de la marihuana y todo esto, vuelve a surgir la figura de Caro Quintero como el principal o el primer prófugo de la DEA. Entonces, pues todo esto yo creo que tarde o temprano nos va a yo lo estoy viendo como un rompecabezas, que tenemos muchas piezas sueltas, y pues esperemos que en los próximos meses lo podamos ver ya el cuadro completo y explicarnos realmente qué ocurrió, ¿no? Que eso yo creo que sí se va a dar, pues tarde o temprano, ¿no? Yo no podría decir el próximo año, pero lo vamos a tener cada año. Y bueno, respecto a la posición de López Obrador, creo que ahorita en el mundo estamos observando un fenómeno bastante interesante, que es que está habiendo una gran reacción de los sectores populares, no solamente en México, sino en todo el mundo, y los dirigentes políticos pues están buscando ese apoyo, o de alguna manera se tratan de convertirse en voceros de esos sectores que han quedado al margen del capitalismo. La realidad es de que a partir del 2000, al llegar la globalización, tuvo un efecto devastador, porque polarizó a la población. O sea, cuando hablamos, varias veces hemos estado hablando aquí de la clase media, y bueno, la realidad es de que yo creo que desde el 2000 al 2020, o sea, durante estos últimos 20 años, lo que hemos estado observando es una polarización de la sociedad, y principalmente el sector más afectado ha sido la clase media, ¿no? La clase media en el sentido que son los pequeños comerciantes, los pequeños industriales, la burocracia, los empleados, y no solamente en México, sino en todo el mundo. Bueno, Angela Merkel dice que es la peor recesión económica para ellos.
después de la posguerra. Imagínense la Alemania destruida, la Alemania nazi destruida, con los bombardeos, todo ese proceso difícil de reintegración de Alemania, la economía, reconstruir su país. Y bueno, ya quien ha comparado que es peor que la recesión, que la famosa gran recesión del 29, de 1929. Pero bueno, si uno se remite a la historia, llama mucho la atención ver, por ejemplo, fotografías en Nueva York de señoras con sus abrigos de mink buscando comida entre la basura. Es decir, la recesión llevó a condiciones extremas que hoy en día, salvo en Venezuela o Cuba, parecerían impensables. No hemos llegado a eso. La pregunta, maestro, es cómo van las cosas, qué vendrá primero, la vacuna, la reactivación de la economía, la vuelta a la normalidad, Bueno, o vamos a ver de acuerdo a esta advertencia de Angela Merkel, que ahora tiene un grave problema otra vez de rebrote del COVID, igual que Italia y España. Si esto se va a prolongar y el mundo entero se va a empobrecer aún más, obviamente perjudicando a las naciones más pobres, ¿no? sí, pero lo que sucede es de que lo que yo estoy observando es que en todo el mundo lo que se estaba viendo es que en los sectores pobres o los sectores marginados o los más desfavorecidos está habiendo una reacción violenta. Entonces, esas manifestaciones que se observaron en Europa, que se observaron en Estados Unidos contra la brutalidad policíaca, contra la discriminación, esas caravanas masivas de migrantes que van de los países más pobres hacia los más ricos y que lo están resintiendo muchísimo las naciones, digamos de así, los pueblos en desarrollo o las potencias capitalistas. Me refiero concretamente a Inglaterra, a ¿Qué va a Francia, pasar ahí, Alemania. maestro? Permítame la interrupción. ¿Qué va a Sí. pasar? Ya era un problema la migración de los países subdesarrollados a los países desarrollados. Ya era un problema el surgimiento del nacionalismo en varios países europeos y en Estados Unidos, por supuesto. Se va a endurecer esa política, se van a poner muros en Europa. ¿Qué es lo que va a suceder? Porque Pues estamos en una posición de Big Man, pues porque, por ejemplo, hay gobiernos que, o sea, ante esta situación está surgiendo un sector muy, digamos, duro, conservador, que quieren aplicar políticas antiinmigrantes, que incluso llegan a posiciones francamente de racismo, y bueno, son gobiernos que han llegado al poder en Francia, y que en muchos sectores también se está planteando eso, ¿no? La misma política de la Gran Bretaña con el Brexit para salirse de la Unión Europea, en el fondo es para no estar secundando las políticas que favorecen la migración. La posición de Trump en un momento, incluso, aunque sea caricaturesca, de convertirnos a nosotros en un país digamos, en una tierra como una especie de purgatorio de la migración y después aparte construir el muro. Y bueno, ahorita, por ejemplo, el discurso después de esa posición republicana, dura, de ultraderecha, de corte así. ¿Qué ofreció Biden en la campaña respecto a ese tema? Cambia porque Biden, no sabemos realmente qué va a hacer, pero buena parte del discurso de Biden es de que va a retomar, por un lado, la política social de Obama para enfrentar el coronavirus y por el otro lado también va a ser más tolerante y va a permitir muchos aspectos de beneficio para los migrantes, principalmente para lo que le llaman los Dreamers, ¿no? Los Dreamers, y también evitar esa situación de separar a las familias cuando sucede que los hijos son ciudadanos estadounidenses y los papás son ilegales. Pero hay que verlo ya cuando sea presidente, qué acciones va a tomar al respecto. El drama que viven muchas familias migrantes es que los hijos de ellos, nacidos en Estados Unidos, son norteamericanos por ley, los nacidos en el territorio,
y ahora pues van a la escuela, dejan a los hijos y no saben si los van a volver a ver y no los van a detener en el camino, ¿no? Ha sido una política de historias que no se ven, que se cuentan poco, pero que son terribles. Habrá que ver, entonces, yo recuerdo muy bien y no se tiene memoria de eso. Hay dos cosas grandes que para mí hizo Ronald Reagan. Una de ellas fue que fue el que le otorgó con un decreto la nacionalidad a más de 3 millones de mexicanos migrantes, así de sopapo, que pertenece ahora a la llamada, ¿cómo le llaman? Generaciones anteriores de mexicanos nacionalizados por Estados Unidos, y luego nos quedamos con un número improbable de 11, 10 millones de mexicanos que están en condiciones irregulares, legalmente, ilegales, pues prácticamente viviendo allá, con hijos nacidos allá, y que bueno, que seguramente van a ver con gran expectativa, primero, cuál va a ser la política hacia ellos, y segundo, bueno, el tema del muro yo creo que queda superado con el arribo de Biden, digamos que no creo que vayan a seguirlo construyendo, pero tampoco creo que vayan a volver a abrir, a estar de puertas abiertas en la frontera. Y habrá que ver qué van a decidir hacer con el gobierno mexicano respecto de la exigencia de Donald Trump de no permitir en la frontera sur, o en nuestra frontera chiapaneca, que entren como venían entrando cientos de miles de personas cada año con el objeto de dirigirse a los Estados Unidos, ¿no? Bueno, Eso, eso de alguna manera ya la posición del gobierno mexicano en ese sentido, a raíz de que hubo la amenaza precisamente de Trump, que fue uno de los primeros, tal vez fue el primer incidente de tipo diplomático que enfrentó el gobierno de López Obrador, pues México tomó la decisión de cerrar la frontera para las marchas de migrantes, ¿verdad? sí. En una situación de cerrar, pero defendiendo los derechos humanos tal vez, pero finalmente cerrar. O sea, eso se ha hecho. Pero también en total, en este contexto, yo creo que no hay que olvidar que finalmente López Obrador llega en una elección, pues guardando las diferencias muy semejante a esta que estamos observando, que recién observamos en Estados Unidos, es decir, el pueblo prácticamente o los ciudadanos en una forma masiva hacen un voto de castigo contra las instituciones o contra los partidos que tradicionalmente han gobernado y llevan al poder a una figura que en el caso de López Obrador, pues, o sea, no, su discurso, pues es el mismo que manejó desde la campaña, ¿no? O sea, siempre está planteando de que primero los pobres, la lucha contra la corrupción, y de alguna manera es lo que está llevando adelante. Por supuesto, estamos observando, y creo que en el futuro eso se va a agudizar, una reacción lógica de los sectores que están mucho más afectados, o sea, el sector empresarial, las clases medias, y esto también pues, nos puede llevar en un momento determinado al peligro de que pudiera surgir un populismo de derecha que pudiera disputarle el poder a López Obrador, ¿verdad? Estaríamos un poquito dentro del mismo problema, pero con diferente ideología, porque Sí, no pero el vemos populismo no es puede ser de cualquiera, de cualquier color, pero de cualquier finalmente color. entonces eso es lo que estamos observando. Hay una película, un documental muy bueno que les recomiendo, no recuerdo ahora cómo se llama, Netflix, sobre precisamente, lo habíamos comentado alguna vez acá, maestro, el arribo de Lula al poder, luego la sucesión de Lula en Dilma Rousseff, que parece que no tenía el mismo liderazgo, la misma fortaleza del liderazgo de Lula, luego la investigación hacia Lula y el escándalo por un departamento, me tocó verlo ahí en el documental, que es para reírse que persigan a un expresidente por una propiedad así. Y bueno, lo que provocó fue el arribo de un populista de derecha como lo es Bolsonaro, eh, eh, precisamente con las mismas características que los otros populistas en el mundo. No sé cómo andamos de tiempo, pero me gustaría hacerle una pregunta final, maestro, que a lo mejor si usted estuviera moderando me la daría usted a mí. Eh, Hoy, ayer se anuncia la plática, yo pues estaba a la expectativa de ese anuncio
porque sabía que había un pleito aparentemente irreconciliable entre Margarita Zavala y Calderón con la dirigencia nacional del PAN, y que la salida se debió precisamente a ese pleito, a esos diferendos. Pero bueno, ayer anuncia el presidente del PAN que ya dialogó en 2 ocasiones, y Margarita Zavala nos sale a decir algo que ya habíamos nosotros internamente platicado con ella, y es que se va a buscar una alianza a nivel federal, que se van a hacer alianzas a nivel local, con diferentes fuerzas políticas. ¿Qué opina usted? Yo lo pensaba como lógico, ¿no? Pues sí, o sea, lo que estamos observando ya es una posición de que creo que, pero esto fue creo que invención de Cuadri en su momento del famoso tumor, ¿no? Todos, Ajá. todos unidos contra Morena. Y creo que en muchos estados se va a dar, en otros no. Creo que, por ejemplo, en Nuevo León no se pudo dar esa alianza. Creo que se va a observar ese tipo de situaciones. Y sí, es lógico, o sea, finalmente lo que estamos observando es que ha habido cambios económicos, políticos, que en mi opinión están afectando mucho a los poderes fácticos. Y esos poderes fácticos no encuentran representantes entre los grupos, entre los políticos, llamémoslo así. Entonces tenemos una oposición política súper débil, y todo parece indicar que lo único que ven viable es unirse, pero vamos a ver uniones totalmente ilógicas, bizarras, de pan. Antinatura. Bueno, incluso hay una situación, o sea, una alianza del PRD con el PRI, así como que te brinca, como que dices, no es posible, ¿cómo se puede dar? Ni Y me se diga, va. maestro, que ya me está cayendo bien el PRI, a mí nunca lo pensé. Pues sí, pero se está dando ese tipo de alianzas, y en el fondo, como lo hemos comentado también, se vuelve a poner en evidencia ya la debilidad de los partidos políticos como tal. Desaparece el partido político, ¿no? Entonces Pero ahorita lo bueno, en que Europa es muy común ver alianzas. pero sin que los partidos políticos pierdan identidad. Aquí prácticamente ya la, Allá, allá lo que son alianzas para hacer mayorías, pero una vez que tiene su representación en la Cámara, como pasa en España con Podemos y el PSOE, ¿no? entonces aquí se diluye eso. A mí lo Y que nunca me acaba de gustar, perdón, maestro, con las alianzas, lo analicé y hice varios artículos en el 2000 con la alianza que hicimos acá, PAN-PRD, para que finalmente, pues la cereza del pastel fue Pablo Salazar, y pues éramos 8 partidos, ¿no? Y yo les decía, y el año pasado que también, bueno, las elecciones a gobernador, que también hubo alianza PAN-PRD, en Chiapas, yo les decía, está muy bien, o sea, hay dos lógicas, la lógica matemática, Pitágoras no se equivoca, divide y vencerás, es decir, al evitar la atomización del voto y que la elección se reduzca a 2, como no tenemos segundas vueltas, que eso sería lo ideal, entonces se van a la fórmula matemática. Es una fórmula pragmática para luchar por el poder. Pero lo que yo no me acaba de gustar es, sí han dado señales, pero hace falta un poco darle contenidos a la razón que los une. Es decir, ¿cuál es el propósito? Para mí es, pues, defender, llámenlo conservadurismo, si ustedes quieren, pues defender lo que considero algunos de los abusos que se han cometido en la Cámara de Diputados y hacer un contrapeso al Ejecutivo, por una parte, y por otro lado, y esto implica muchas cosas, porque puede representar un viraje en la política económica, en la política presupuestal, que hoy están discutiendo algunos estados unidos por un nuevo pacto federal, y por otro lado, puede significar nuevas formas de gobierno con antiguos adversarios políticos que ahora van a tener que construir a pesar de sus diferencias, alianzas. Entonces, pero pues hay que dar una justificación. Alguna vez publiqué un texto que se llamaba Alianzas, ¿para qué? Y creo que ahí a los líderes políticos les falta un poco agregar esa parte de contenido que los haga más convincentes, más allá de reducir la lógica a evitar la atomización del voto. no, y aparte, pero más que nada, creo que está claro, o sea, ahorita todo esto se está viendo este tipo de alianzas y de uniones. Te digo que
el nombre que se le ha dado es el tumor, ¿no? Todos unidos contra Morena, porque el objetivo es ese, o sea, el objetivo es evitar que Morena se repita el voto mayoritario y que se fortalezca en el Congreso y en los estados, y por supuesto es un intento, yo lo veo un tanto como que no hay de otra, es una carta desesperada de los partidos políticos ante la ausencia de liderazgos fuertes. No sabemos qué va a pasar, ¿no? También Morena se enfrenta con el dilema, parece que en Chiapas y en algunos estados no están de acuerdo, de aliarse con el Partido Verde, ¿no? Eso es otra situación y bueno, yo creo que se va a poner muy interesante el proceso. Ya empezó, ya para febrero tendremos definiciones formales respecto a las alianzas. En su caso, iniciarán precampañas y luego vendrá el proceso electoral a celebrarse a mediados de año, en julio, si no me equivoco, en los principios de julio. Y pues vamos a ver, todavía le cuelga esta historia, cada día más cerca, pero pues vamos a ver cómo se desenvuelve. Yo por lo pronto pienso y daré en mis análisis consistencia a estas propuestas, porque sí me parece que el pragmatismo per se, es decir, por sí solo, no es suficiente fórmula para que el electorado no solamente vote por despecho, porque se sienta defraudado por la Cuarta Transformación, sino que vote por un proyecto de que queden reglas claras de que para qué lo están haciendo. No sé si usted opina lo mismo. Sí, pero pero desgraciadamente la oposición a Morena no ha planteado en forma clara un proyecto. Yo creo que ese es el gran, ¿sí? la gran asignatura que está en el aire. Ahora, sí. Lo que yo sí he visto es de que cada proceso electoral es muy interesante porque te trae cosas nuevas. Te trae cosas nuevas que incluso los analistas no prevén, y hasta que ya se da el proceso empieza uno a observar fenómenos nuevos, comportamientos políticos nuevos y agrupaciones novedosas que se van conformando precisamente al calor de la lucha política. Y creo que en ese sentido, pues esta elección va a ser bastante interesante porque, como tú bien señalas, creo que como nunca tenemos que observar esta elección con toda la variedad que tiene el país. Entonces, por ejemplo, en ciertas regiones de México no se va a poder lograr, por ejemplo, una alianza del Verde con Morena o del PRD con el PRI, pero en otras regiones sí se va a poder lograr, porque va a depender mucho de las conformaciones de los políticos regionales. Y eso va a ser lo interesante que vamos a estar observando en esta elección, ¿no? Sí, claro, lo que se ha dado la planilla va a ser un tutti frutti, la verdad, o sea, ya me imagino la planilla para votar va a ser así multicolor, ¿verdad? Así creo que uno lo va a tener que leer 4 veces para evitar. Es confuso, ¿verdad? Votar, y aún para los que somos duchos en esto, de repente llega uno y se enfrenta a la boleta y dice, y aquí no conozco a nadie, ¿no? ¿Por quién voto? Y pues ya. O ves la boleta así con cuadritos con todos los partidos en todos lados y dices, bueno. Las mezclas y luego, bueno, van a ver, imagínense, va a haber 14 partidos políticos. Y esto sin tomar en cuenta los partidos locales. O sea, es una barbaridad, ¿no? Van a tener que poner un letrero a la entrada de la casilla a votar, lea bien antes de emitir su voto para que no vaya a confundirse y tachar la alianza que no... Puede ser que haya muchos votos que se den en plena confusión, ¿no? Sí. Pues maestro querido, le agradezco muchísimo. Un gusto. Un gusto, nos tuvimos que portar bien, no discutir el día de hoy además, los temas tan interesantes. Así es, maestro, pero fue un gusto compartir con usted este programa y pues nos vemos mañana. Claro que sí, con mucho gusto. Hasta mañana. Muy buenas noches. Contextos.